Sigue el diputado Leopoldo Moró. Gracias, presidente, muy amable. A ver, presidente, no tuvimos un principio muy ordenado en el funcionamiento de este plenario. Desde que escuchamos un funcionario que no sabíamos qué función tenía, casi ni siquiera el apellido, hasta una introducción a la filosofía del derecho que poco tiene que ver con el tratamiento específico de lo que vamos a abordar aquí, que es nada más y nada menos, cosa que no ocurrió jamás en la historia institucional de la Argentina y del Parlamento, que el abordaje de un decreto de necesidad y urgencia, que está incluido en la ley, por eso lo menciono, y la propia ley denominada Ómnibus, que suman casi 1000 artículos y que además en muchos casos hasta reforman artículos constitucionales, códigos de fondo, el Código Civil y Comercial, el Código Penal, leyes que han formado parte de consensos básicos que han sostenido la democracia. Es decir, es un hecho que merecería, como ya se ha dejado sentado de nuestra parte, un abordaje de otra naturaleza, con participación de todas las comisiones involucradas, pero sobre todas las cosas, y respondiendo a una inquietud planteada recién por el presidente de otro bloque del oficialismo, o mejor dicho, tal vez de la oposición que no se opone, no lo tengo muy claro. Lo cierto es que en ninguna de las crisis que se vivió se dio una respuesta institucional de esta naturaleza. Y la democracia tuvo crisis. Cuando el presidente Milei dice que tuvo la peor herencia de la historia, falta la verdad. Yo no me voy a remontar muy atrás, pero la verdad es que puedo recordar, y muchos de los que estamos aquí, que tal vez podría decir lo mismo el doctor Alfonsín, que recibió un país que vivía en la ajuridicidad, donde se secuestraba, se torturaba, se tiraba gente de los aviones, pero además de esa violación sistemática de los derechos humanos, recibió un país con una inflación en el año que terminó la dictadura militar que rondaba el 4000%, con bancos que caían como mosca, con entidades financieras que cerraban día a día, que dieron motivo a una película que tuvo una gran trascendencia como fue La Plata Dulce. Todos recordamos, por supuesto, porque es lo más importante recordar la violación sistemática de los derechos humanos, pero también hay que recordar la crisis económica. Era terrible, industricidio provocado por Martínez de Oz, en un esquema económico que hoy se pretende volver a repetir en la Argentina, que provocó grandes desplazamientos de masas migratorias que se vinieron al Gran Buenos Aires porque cerraban los ingenios de Tucumán o las fábricas de Rosario, y que alimentaron lo que hoy se denominan los asentamientos. Esa también era una herencia muy difícil. Y no se resolvió, presidente, dándole al presidente Alfonsín la suma del poder público. Se resolvió a través del consenso político, en las diferencias, por supuesto, pero se resolvió a través del consenso político. El doctor Menem también podría decir, con cierta cuota de razonabilidad, que recibió una situación de crisis, particularmente en lo económico, no en lo institucional, porque las instituciones se habían consolidado. Y se votó, y aquí está presente en un déjà vu que bueno, no pensé nunca que íbamos a vivir, el doctor Barra, que mucho tuvo que ver con esa reforma del Estado, cuando fue funcionario del gobierno y cuando además formó parte de la mayoría automática de la Corte. Y él recordará, lo digo con respeto, que esa ley de reforma del Estado no tuvo ni de cerca el alcance que se pretende darle hoy a esta que estamos discutiendo, pero ni de cerca. Y después se volvió a otra crisis en la Argentina, que también resolvió la política, que fue la del 2001,
que se desbarrancó después del intento de continuar con un programa como era la convertibilidad, cuando ya estaba muerto y había provocado el desastre de una desocupación que superó largamente el 25% en la Argentina, y también industricidio, y que se prolongó por la tosudez de un gobierno del que formé parte, que fue el gobierno del doctor de la Rúa, que no tuvo el coraje suficiente como para cambiar esa política y por el contrario, se dejó asesorar por los mismos que hoy están asesorando al presidente Milei, por Sturzenegger, por Cavallo, por los que le aconsejaron el blindaje, el megacanje, y que no hizo más que provocar el ahondamiento de la crisis en Argentina, cayendo sobre las espaldas de toda la sociedad, incluyendo a la clase media que vio cómo se les expropiaban los ahorros. Pero esa crisis la resolvió la política, también con consensos. Digo esto porque muchas veces en el nuevo discurso que pretende recorrer la Argentina se dice que la política no ha resuelto nada. Qué equivocados están. La política resolvió muchas cosas para los argentinos. La política le dio libertad a los argentinos, le dio sufragio a los argentinos, le dio democracia a los argentinos. Y en los momentos graves de las crisis que acabo de mencionar, le dio las herramientas dentro de las instituciones para resolver la crisis. Y ahora nos vienen a plantear una solución y una herramienta que está fuera de las instituciones. Quieren imponer un estado de excepción, ponerse por encima de las normas constitucionales y quieren apoyar además ese estado de excepción en un estado policial. Por eso reforman el Código Penal, porque necesitan los instrumentos como para callar la protesta social, necesitan los instrumentos para vulnerar los principios y garantías de los ciudadanos argentinos. Y yo les puedo asegurar, yo no sé qué va a pasar en este Parlamento, pero nosotros no vamos a tolerar a 40 años de la democracia que en nombre de una crisis que no es tan grande como la que dimensionan para buscar este resultado, nosotros no vamos a permitir de ninguna manera que reformas al Código Penal nos retrotraigan al pasado de la represión en la Argentina. No queremos salir a buscar chicos en las comisarías porque salen a protestar. No vamos a admitir de ninguna forma que se reinstale el estado de sitio encubierto diciendo que la reunión de 3 o más personas es un delito en la Argentina. Y queremos saber quiénes son los que han redactado esas normas, porque ahí sí están violando gravemente sus deberes respecto a la Constitución. Están diagramando un esquema represivo para sostener una política económica que no se sostiene de otra manera. Felizmente en el mundo y en América Latina ya no hay margen para dictaduras militares, pero debe haber algunos en el gobierno que creen que sí hay margen para estados policiales. Tampoco hay margen para estados policiales en la sociedad argentina. Entonces, señor presidente, ¿cómo es posible que se pretenda que el Congreso delegue todas estas responsabilidades en las irresponsabilidades de quienes hoy tenemos aquí? No han sabido explicar ni siquiera el ABC de lo que están proponiendo. Tienen que retirar el decreto de necesidad de urgencia. Es un desatino. Y esta ley ómnibus es la repetición de ese desatino por 1000. Y no tiene ninguna razón de ser. Busquen consensos políticos, discutamos tema por tema. Nosotros estamos dispuestos a discutir, lo que no estamos dispuestos es a ceder el poder que el pueblo le dio al Parlamento argentino. Y no es posible que además esta discusión la estemos haciendo, como se dijo al principio de esta reunión, bajo la extorsión de amenazar a los diputados, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos por parte del presidente. Y no solamente respecto a lo que dijo en relación a las coimas que nadie ha terminado de aclarar. El presidente de la Nación dijo textualmente: los que hacen foco sobre las formas son idiotas útiles. Tal vez a nosotros como bloque no nos agravia, porque nosotros no hacemos foco en las formas. Hacemos foco en las formas y en el fondo. En todo caso está agraviando a los que sí hacen foco en las formas. Y hacen bien hacer foco en las formas. Porque la democracia también son las formas, es esencialmente la forma. Diputado, van 10 minutos.
15 podría- tuvo el presidente del bloque de los UCR y me parece muy bien porque tuvo una Podría- muy buena exposición. Déjeme hablar a mí. Sí, sí. En el mismo usted término, va en a el mismo hablar, término, redondee. presidente, en el mismo término. Mantenga el principio. Le tomé el tiempo Bueno, al 15 al minutos hizo diputado bien, no le anterior. estoy reprochando lo No que fueron dijo. 15 minutos, yo tengo el Bueno, cronómetro acá. Bueno, no me interrumpa. Entonces nosotros también hacemos, por supuesto, hincapié en las formas. Y también, por supuesto, hincapié en el fondo de la cuestión. Pero no queremos volver a la Argentina de que el fin justifica los medios. El presidente de la Nación tiene que decidir qué quiere ser, si virrey de una colonia o presidente de la Nación Argentina. Si quiere ser presidente de la Nación Argentina, tiene que empezar a respetar el principio republicano de la división de poderes. Y si quiere ser virrey de una colonia, está muy equivocado. La Argentina no tiene vocación de colonia, por más que lleve adelante un programa económico que apunta en esa dirección, porque quiere enajenar el patrimonio nacional, porque quiere enajenar los recursos naturales de la Argentina, porque quiere vender lo que ha sido la estructura social que la Argentina ha ido construyendo con el paso del tiempo. Entonces, en ese terreno nos van a encontrar en la confrontación. Nosotros vamos a colaborar, pero en la medida en que sea posible hacerlo en función de la nación, de los intereses nacionales, de los intereses populares. Pero no nos van a encontrar a nosotros en la complicidad de llevarnos puesto el sistema democrático para que avance un plan de negocios en la Argentina, porque acá no hay plan económico, hay plan de negocios, nombre y apellido en cada caso. El propio ministro que está hoy sentado, perdón, el propio procurador que está sentado dijo en una declaración hace unos días atrás que él no sabía en qué estudios jurídicos se podrían haber hecho o redactado alguna de estas leyes, de un plan económico que el presidente compró llave en mano. Por eso mucha gente habla del gobierno macrista de Milei, porque compró un plan económico llave en mano. Pero ¿dónde se hizo? ¿Dónde se elaboró? ¿Desde cuánto hace que se está cocinando esto? Diputado, redondee, por favor, para que todos podamos hacer las preguntas. Todos vamos, sí, por favor, para que todos podamos hacer preguntas, diputado. Termino, presidente. La pregunta es muy sencilla. ¿Ustedes creen que van a poder gobernar en estas condiciones este país? ¿Sí? Qué equivocados están. No conocen la historia del pueblo argentino. Gracias, presidente.